días a todos. Gracias por estar aquí en esta mañana de lluvia en que apetece quedarse en casa. Y gracias sobre todo a los ponentes por haberse tomado la molestia de venir aquí a la Casa de América y compartir con nosotros su visión sobre las relaciones entre México y Estados Unidos. Hace ya más de un año que está Donald Trump en la Casa Blanca y creo que todos seguimos sumidos en la perplejidad y en una sensación permanente de sorpresa de ver cómo se está gestionando la política exterior en esta nueva administración. No voy a hablar de Corea del Norte, de las relaciones ambiguas con Rusia o del cese fulminante de Tillerson. Creo que ha sido ya un poco el último acto de esta comedia imparable. Pero bueno, yo creo que en la Casa de América lo que nos interesa mucho es saber qué tipo de política exterior está haciendo Estados Unidos hacia el continente, hacia América Latina. Y en ese aspecto México es el muro de contención de las relaciones con América Latina. Es la primera oleada de una política que ha variado mucho respecto de la administración Obama y que es muy criticada por muchos líderes latinoamericanos. México tiene sus propios problemas, es un país ahora mismo que está atravesando además un ciclo electoral que culminará en noviembre y en el que las relaciones con Trump ocupan un lugar ahora mismo problemático y esencial. Trump ha estado en California y bueno, nos ha puesto un preludio creo que muy oportuno a este debate de hoy porque se ha ido a ver los prototipos del muro, ha hecho que suban escaladores a ver qué tal resisten y ha dicho que él quiere un muro muy grande, como la burra del refrán español, ande o no ande, y además que tenga hormigón y acero y que tenga vistas sobre México, con lo cual, bueno, yo creo que quién mejor que vosotros para que nos deis también vuestra vista de cómo se ve ese muro a ambos lados. Para hablarnos de estas relaciones entre México y Estados Unidos contamos con 4 ponentes, yo creo que de lujo, que van a saber ver, espero, las perspectivas de uno y otro lado de esa frontera. Está aquí a mi derecha Pedro Rodríguez, que es profesor asociado de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, además de colaborador docente de muchas instituciones y que ha sido durante 20 años corresponsal del diario ABC en Washington. José María de Areilza es secretario general de Aspen Institute en España, profesor ordinario y titular de la cátedra Jean Monnet en ESADE, y muchas cosas más, pero bueno, no voy a aburrirles ahora, y es autor de varios libros, por ejemplo, Poder y Derecho en la Unión Europea. Adela McSweeney es periodista mexicana de la agencia Notimex y corresponsal en Madrid entre 2005 y 2007 y desde el 2009 socia de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera. Y por último, Alejandro Gutiérrez, mexicano también, como Adela, es corresponsal para España de la revista Proceso y autor del libro Narcotráfico, el gran desafío de Calderón. Así que les dejo con Adela, que va a ser la moderadora de este acto. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a Casa de América, que es prácticamente nuestra casa, por esta invitación, y a ustedes que están aquí para hablar de este tema tan complicado, en un día además lluvioso que hubiera estado mejor seguir en nuestros espacios cerrados. Creo que estamos en un momento muy especial, como bien ha dicho Santiago, esta visita de Donald Trump a California, el hablar de nosotros como escaladores profesionales, el estar en un momento en el que cosas que nunca habíamos pensado que fueran realidad, que se hicieran formales, que parecían chaladuras, comedia, se estén haciendo realidad. México en un año muy complicado, con elecciones en la puerta y con algunas cosas en las encuestas que no se esperaban. El candidato Andrés Manuel López Obrador arriba, aparentemente, digo, porque las encuestas son el retrato de un momento y a veces son el retrato del momento que alguien quiere crear.
Pero bueno, en medio de ese escenario yo creo que es muy interesante. Me gustaría que comenzara Pedro, que tiene una gran experiencia analizando Estados Unidos y que vivió allí. ¿Cómo ves este proceso, todo lo que está ocurriendo? A mí, este asunto del muro, como ustedes saben, el muro siempre ha existido y el impedimento de que los mexicanos estemos ahí, aunque estamos. Este muro físico de hormigón y ¿se va a hacer o no se va a hacer, Pedro? No importa que se haga o no se haga. El muro es un constructo, es una metáfora, es una herramienta electoral increíblemente oportunista. Trump empieza su campaña hablando de un fence, de una verja, y ve que el tema adquiere tracción. Y en ese hipérbole constante de la fence se pasa al wall, ¿no? Y él es muy cuidadoso, él se da cuenta cuando en los mítines pierde la atención del público. Y se da cuenta que si perdía la atención del público y sacaba el muro, aquello se venía otra vez arriba, ¿no? Entonces, el muro es un trasunto de algo muchísimo más profundo, que es la redefinición del sistema de inmigración de Estados Unidos. ¿No? Estados Unidos admite legalmente 1 millón de inmigrantes al año, bajo un sistema llamado de cadena, chain migration, basado en la reagrupación familiar. Y el gran debate en Estados Unidos, empañado y difuminado por el muro, es pasar de ese sistema a otro sistema donde primen méritos, donde primen el dominio del inglés, la educación, habilidades, ¿no? Y eso es la anécdota y el trasfondo. Y pensando en hoy, he estado revisando un poco la historia de la frontera con México, y lo que me gustaría dejar claro desde el principio es la importancia de la frontera para Estados Unidos, de esta frontera. Los ingleses en las colonias eran muy hábiles y no dejaban irse más allá de las 13 colonias originales, más allá de los Apalaches. Sabían que si la gente se perdía en las llanuras americanas no había forma de controlarles, ¿no? Y limitan deliberadamente la expansión en el Nuevo Mundo en ese momento. Por supuesto, con la independencia todo es una historia de gradual expansión, o por guerras o por adquisiciones, y las más fundamentales son a costa de España y posteriormente de México. El tratado Adams-Onís, aparte de la cesión de la Florida, supone que se reconoce la soberanía de Estados Unidos all the way hasta el Pacífico, ¿no? Justo en la separación entre California y Oregón, ¿no? La frontera que hoy conocemos y que hoy queremos analizar es el resultado de la guerra en 1846. Es una guerra en la que México pierde 1/3 de su territorio y Estados Unidos adquiere Nuevo México, la California que conocemos actualmente como un estado de la Unión, Utah, parte de Colorado. Realmente es una expansión territorial y se fija la frontera en el Río Grande. La frontera más allá del Río Grande es un invento entre dos naciones-estado, México y Estados Unidos. Y durante buena parte de la historia la frontera ha sido pues, una barrera natural y una línea en la arena, ¿no? Y cómo es a partir de la Gran Depresión donde la frontera que ahora conocemos empieza a cobrar forma, ¿no? Todo dentro de una relación que debería ser estratégica, debería ser importantísima para Estados Unidos por intereses económicos compartidos, vínculos comerciales, vínculos culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo esa relación ahora se ve empañada por este artificio populista, porque el muro es muy populista. El muro es una solución muy fácil para un problema muy complejo. Y con esto... Sí, coincido contigo, pero también pienso yo que
pese a esa frontera y pese a ese interés de no establecer una relación de otra manera, que es inevitable hacerla, ¿no? México y Estados Unidos, como dices tú, comparten tantas cosas que yo creo que aunque haya un interés y un cambio de política y lo del inglés, por ejemplo, ¿no? Hay detrás una historia tan grande que porque este señor 4 años u 8, también vamos a hablar de esto, siempre se pensó si Trump a lo mejor no acababa su gestión. Ahora lo vemos ahí y sigue hablando del muro, ¿no? Entonces, todos los años que hay detrás, yo creo que finalmente pesarán, creo yo. ¿Qué opinas, José Manuel? Pues muchísimas gracias, Adela, y gracias a Casa de América por invitarme. Me parece que es muy acertado lo que ya ha señalado Pedro, que esta es una historia larga, ¿no? Y que estamos ante una membrana porosa, que también en algunos momentos ha conocido tensiones, deportaciones, guerras, pero lo que es muy interesante es la utilización de Trump de la idea del muro desde un punto de vista político para construir su mensaje, para crear un ciclo electoral que está cabalgando y que no sabemos cuánto va a durar. Y este ciclo se basa en aprovechar el miedo al futuro de parte de una América que parecía olvidada por las dos costas, la costa este y la costa del Pacífico, donde hay una sensación, sobre todo por una mayoría barra minoría blanca, de que el futuro ya no es tan atractivo, se pierde ese optimismo, esa parte del sueño americano en que la generación próxima va a tener más oportunidades que la actual si uno trabaja duro. La idea de movilidad social se debilita, hay una mayor desigualdad económica y, como sabemos, cuando los problemas económicos no se atajan, muchas veces derivan en problemas de identidad cultural y empieza a haber un rechazo a una inmigración que, sin embargo, es la base de la prosperidad económica norteamericana. Cuando uno pregunta en Estados Unidos oficialmente cuántos trabajadores del conjunto de América Latina están en suelo norteamericano, la respuesta es entre 4 y 14 millones. Es decir, no se sabe, es una membrana porosa y es lo que hace que sea una economía flexible, dinámica, en crecimiento, con aportación, además de muchos trabajadores jóvenes. Pero Trump ha elegido construir un mensaje populista, ultranacionalista, muy movilizador. En la conversación telefónica con Peña Nieto, de la que tenemos una transcripción, en un momento dado, cuando Peña Nieto señala que es inaceptable la idea de un muro y además pagado por los mexicanos, Trump responde: es que ya no puedo dejar de hablar de esto, llevo 2 años haciéndolo, como diciendo, es quién soy yo en política, ¿no? Es decir, el muro no es la relación de Estados Unidos con México, es la relación, como has dicho muy bien, Pedro, de Trump con su base electoral. Yo admiro la gestión política que ha hecho el gobierno mexicano hasta ahora. Estuve hace un año justo en Ciudad de México en un diálogo entre Madeleine Albright y el canciller Sepúlveda, y es impresionante el grado de sofisticación, de racionalidad con el que la diplomacia mexicana ha atendido esta situación tan crítica, ¿no? Es verdad que Estados Unidos es el primer socio comercial, destina el 80% de las exportaciones, pero dentro de México, y me gustaría que Alejandro y Adela nos lo contasen mejor, hay también una crítica cada vez mayor, no solamente hacia Trump, sino hacia Estados Unidos. 6 de cada 10 mexicanos tienen una mala opinión de su vecino en el norte hoy en día. Trump además está poniendo el acento en que es necesario renegociar NAFTA, lo cual puede ser una demanda racional. Ha pasado ya muchos años desde que se puso en marcha el Acuerdo de Libre Comercio, pero lo quiere hacer en concreto para proteger a su industria automovilística, y lo ha dicho así. Y con las elecciones próximas presidenciales todo se puede complicar. Pues sabemos que López Obrador está aprovechando ese sentimiento no solamente anti-élites, sino también anti-Trump, para erigirse en el gran defensor de los derechos de los mexicanos, ¿no? Trump es un presidente distinto. Desde Andrew Jackson en 1829 no había habido un populista declarado en la Casa Blanca. Ha aprovechado el final de un ciclo demócrata largo y no es descartable que él inaugure un ciclo populista que no republicano, con una radicalidad máxima en gestos, en cuestiones simbólicas, pero que tiene un efecto
muy potente en la vida de sus ciudadanos y también de sus vecinos. Podemos hablar luego en el turno de preguntas y en el diálogo sobre el método. Yo creo que hay un cierto método dentro de lo que aparentemente parece un caos y casi una locura, y cómo este método necesariamente le lleva a la confrontación continua, a la búsqueda de enemigos externos, y en ese sentido se entiende, por muy chocante que nos parezca, que haya encontrado en México el enemigo externo perfecto. Sí, yo solo acotaría, has hablado del NAFTA. Yo creo que una situación bastante preocupante y triste, yo como mexicana, es que ante muchas de las situaciones que se han negociado o se han acordado con Estados Unidos, México ha sido como no sé cómo decir, como el patito feo, como el que queda en desventaja. El NAFTA, por ejemplo, ¿no? El NAFTA no se hizo, no soy economista, pero el NAFTA no se hizo con las condiciones para que México saliera tan beneficiado como los socios. La cuestión de narcotráfico, siempre somos nosotros, el narco está en México. ¿Quién consume la droga? Está del otro lado. Entonces, yo creo que a México le ha faltado liderazgo para negociar un poco de tú a tú en todas las cosas que nos unen con Estados Unidos. Y me gustaría que Alejandro hablara también un poco de, no solo en este sexenio, sino a nivel gubernamental. Tú hablabas de la gestión de Cancillería. ¿Cómo crees que se ha dado? Bueno, lo que pasa es que, en mi opinión, el tema de la frontera México-Estados Unidos es quizá uno de los temas más complejos y más conflictivos que hay en la relación de los dos países. Por un lado, además, estoy de acuerdo con lo que dice Pedro, pero yo creo que la atención que se le ha dado a la frontera es reciente. O sea, antes la frontera siempre estuvo muy lejos tanto de Washington como de México. Y yo creo que es a partir de los años 50 del siglo pasado cuando empieza con la operación Mojado, y en los 90, cuando Clinton empieza con las primeras tramos de vallado, ¿no? Primero en Ciudad Juárez, El Paso, con el Borderline, que lo comandaba Silvestre Reyes, en ese entonces un titular de la patrulla fronteriza en la zona, mexicoamericano de segunda generación, y luego que se volvió un congresista vital en Washington, el tipo. Y luego la operación Guardián en Tijuana, San Isidro. Y efectivamente, o sea, el tema ha ido, conforme va reaccionando, digamos, ciertos sectores en Estados Unidos, se empieza a convertir, creo yo, en un tema de uso electoral. Y efectivamente, el mensaje que lanza Trump es un producto, digamos, muy vendible, y que efectivamente cuando él ve que digamos que su presencia empieza a flaquear, el tema del muro siempre lo revitaliza. Digamos que ahorita a mí la parte que me preocupa, yo creo que el tema llegó para quedarse, al margen de lo que suceda, si se construye o no el muro. Yo creo que se construirá, si no completo, pero sí alguna parte, porque Trump tiene que responder ante los electores. Entonces, cuando menos, tiene que haber ciertos trabajos para poder ofertar de que está dando resultados concretos. Pero yo creo que el tema sí se va a volver toral en la relación bilateral. Va a ser quizá uno de los temas más explosivos para poder llegar a acuerdos, como en su momento fue en los años 80 con la muerte del asesinato de Enrique Camarena, que el tema del narcotráfico, de la narcopolítica, atravesó toda la relación. Muy hábilmente el canciller Sepúlveda, muy hábilmente, encapsuló el tema y logró que el resto de temas pudieran correr por sí mismos, ¿no? Pero yo creo que ahorita este tema está vigente. Creo que nos va a dar para hablar mucho. A México le va a dar muchos dolores de cabeza. Yo
tengo la impresión de que está demasiado engarzado ahorita, sobre todo con el tema también de la negociación del Tratado de Libre Comercio. El propio Trump al interior está también como tratando de presionar al Congreso para obtener recursos para el muro, y a su vez él puede responder al tema de los streamers. Y bueno, yo creo que la gestión del presidente Peña Nieto, digamos públicamente, él ha sido enfático en decir que México no va a poner un solo centavo para la construcción de este muro. La preocupación que yo tengo es de que los canales de comunicación que hay entre la Casa Blanca y Los Pinos, o sea, la sede del gobierno mexicano, creo que se han salido de los canales habituales, y ahora el canciller con quien es su punto de negociaciones y de acuerdo es con el yerno de Trump, no a través del Departamento de Estado. Yo creo que esa es una equivocación muy negativa para México, porque está desviando lo que han sido las fortalezas de México, en ese sentido, en cuanto a relaciones, en su política internacional, concretamente en su relación con Washington. Yo creo que el presidente Peña Nieto está demasiado presionado. A mí me preocupa particularmente, entendiendo que las negociaciones muchas tienen que ser cerradas, pero hay mucha información que hasta ahorita los mexicanos no conocemos de lo que se está hablando, de lo que se está acordando y en qué términos. Me llama la atención que el presidente, en esa llamada del presidente mexicano, le insista tanto a Trump que tiene que decir que no va a pagar México. O sea, ¿lo va a pagar o no lo va a pagar México? Pero lo que quieren es que no se diga, o sea, cuando menos lo que se requiere es un poco más de claridad, más de transparencia, y yo creo que Peña Nieto tendría un gran respaldo de los mexicanos si abriera un poco más esa información y si fuera más claro con los mexicanos. Me parece muy interesante lo que acaba de decir Alejandro sobre aquel encapsulamiento del tema Enrique Camarena y del narcotráfico. Mi pregunta para ustedes dos que conocen tanto Estados Unidos: en pro de todo lo que a Estados Unidos le conviene de México, porque si hay conveniencias, y hay muchas conveniencias, ¿se puede encapsular el tema del muro, el tema que está siendo el bastión electoral de Trump? No, el muro ya tiene una vida propia. El muro está, me parece muy acertado, ha llegado para quedarse. Aquí lo que estamos viendo es un replanteamiento de la relación comercial con México, pero un replanteamiento desde un punto de vista muy Trump, es decir, que el comercio es un juego de suma cero, que todas tus ganancias son mis pérdidas. Y ese planteamiento que lleva a la imposición de aranceles, a todas estas cuestiones, es muy problemático. Y me refiero a lo que había comentado antes. El muro es una distracción sobre una reformulación del sistema de inmigración de Estados Unidos, con tremendas consecuencias. En el momento en que se altera el proceso de selección, se obtienen resultados completamente diferentes, ¿no? O sea, el muro, yo creo que vivimos un momento político de grandes distracciones, ¿no? El muro es una distracción, pero es muy efectiva y enmascara otras cuestiones que te diría que son todavía más trascendentales, muchísimo más trascendentales y con más implicaciones reales. ¿Quieres acotar algo? Por esta línea que ha abierto Pedro, yo creo que el muro es un síntoma de debilitamiento de la posición de Estados Unidos en el mundo. O sea, yo creo que un balance claro de este primer año de gobierno es que Estados Unidos es más débil en el plano internacional, en sus relaciones con México, con Europa, con China. ¿Por qué? Porque el conjunto de pactos y de instituciones que existían en las que participaba Estados Unidos de una manera activa proyectaban valores y protegían intereses norteamericanos, en esta idea de que todos podían salir beneficiados del libre comercio, de las instituciones multilaterales, porque
se podían hacer acuerdos en las que no hubiese necesariamente ganadores y perdedores en esta visión binaria, ¿no? Estados Unidos, además, ha pulverizado su poder blando, su poder de atracción. Nada más que ver las cifras descendentes de turismo. Estados Unidos es un país ahora mismo replegado sobre sí mismo, que no está liderando de la manera que lo ha hecho en los últimos 80 años. Y eso claramente tiene consecuencias muy prácticas, pues que China ha tomado la iniciativa en el Pacífico, o que Canadá, por ejemplo, está teniendo un papel que nadie esperaba en temas de comercio, Europa, ojalá, en temas de cambio climático. México, desde luego, creo que va a tener más relevancia todavía en la comunidad latinoamericana, si juega esa baza. O sea, que está dejando un hueco que se va a ocupar necesariamente por otras potencias, por otras naciones. Y luego, desde el punto de vista de la teoría de las distracciones, ¿no?, que podríamos acuñar de Trump, Trump vive cada día como un episodio de una serie televisiva. Y él mismo lo está produciendo, está improvisando el guión, lo está protagonizando. Y entonces, es posible que en un momento dado el muro sea parte de la temporada 1. Y que él, esto es totalmente serio, y que él solamente lo rescate si conviene para el guión que está improvisando en la temporada 2. Entonces, que fije su atención en otras cuestiones, siempre dentro de ese viento de fondo, ¿no?, xenófobo, racista, ultranacionalista, porque eso es lo que da sentido a su serie, ¿no? Sí. Entonces, es un método de gobierno desconocido hasta ahora, ¿no?, donde no hay equipos, donde, como sabemos, más de la mitad de sus altos cargos ya han sido despedidos a través de tweets, donde todo el rato hay choque, confrontación, búsqueda de enemigos, y al final del día terminamos el programa hasta la mañana siguiente, ¿no? Sí, un poco incluso también en ese mismo sentido, creo que tiene coherencia con esa opinión hasta la propia visita que hizo ayer Trump a San Diego. Yo creo que tiene más significado que ir a ver unos 8 prototipos del muro, ¿no? O sea, yo creo que es más bien, su visita creo que hay un sentido más de una definición política frente a California, que es un estado que ha estado siguiendo la política de acoger, de mantener esta relación con los inmigrantes, y sobre todo, pues ahora con la propia negociación con México sobre el tema del famoso muro, ¿no? O sea, de hecho hay un catedrático que trabaja para el Colegio de la Frontera Norte, Jesús Peña, que justamente hablaba también de la definición que tiene la construcción de muros, o sea, en el mundo, o sea, no nada más en este caso. Dice que es más una definición de posturas ideológicas que de control de fronteras realmente. Digamos, es otro ingrediente. Digo, evidentemente cualquier país puede establecer mecanismos de control de sus propias fronteras, o sea, es totalmente un derecho soberano, digamos, de cada país. El tema es que en este caso es de una agresividad hacia México que digamos, también internamente en México ha generado muchas críticas al presidente, porque más allá que diga que no va a pagar, un poco su talante, su estrategia política, pues se ve rebasada por la actitud y la personalidad tan grosera, aplastante del propio Trump, ¿no? Entonces, digamos que esta otra parte también en México sí ha generado como demasiado malestar. Se le pide luego públicamente al presidente que haga una definición más clara sobre esta información que les comentaba yo hace rato, sobre pues que tiene que transparentar también un poco, o sea, no nada más a través de una declaración o de un tuit. Trump tiene que echar por la borda cualquier tipo de acuerdo, de negociación, ¿no? Sino yo creo que la vacuna desde México sería ir dando la información y abriendo más la información, justamente para que
pues, Trump quede más en evidencia en todo caso, ¿no? A mí me llama mucho la atención esto que mencionas del debilitamiento de Estados Unidos, que yo creo que finalmente a las élites de poder en ese país les importa, ¿no? Más allá de que el señor Trump haya ganado legítimamente y todo. Y otro hecho que lo vivimos en el mundo y lo vivimos, los periodistas nos damos cuenta, ¿no? Cómo de un segundo a otro, de un día a otro, por un tuit, por una cuestión manejada en redes sociales, pierde popularidad un líder político. Entonces, en ese sentido, y ustedes dicen, el muro está y seguirá. Yo sigo teniendo mis dudas. Como un ente de construcción ideológico y esto, pero es que ya estaba antes de Trump. El muro ya estaba antes de Trump. Y esta complejidad en la relación México-Estados Unidos ya estaba mucho antes de Trump. Entonces, pero aún así yo quisiera un análisis, y no solamente referente a México, sino referente a todo lo demás que está haciendo Trump a nivel internacional, el cambio de jefe de la diplomacia, o sea, ¿se fortalecerá? ¿Se fortalecerá Trump? ¿Podrá aspirar a un segundo mandato, aunque sea una tradición, como hemos hablado ya antes en el café? Yo creo que a Trump siempre se le ha subestimado y siempre se le ha supuesto que iba a hacer algo que al final no ha terminado haciendo. Es decir, que iba a cambiar la forma de su política grosera, como argumentabas, cuando fuera primero en las encuestas, cuando ganase las primarias, cuando en la campaña general. Siempre se le anticipaba un cambio, ¿no? Pero él no tiene ningún incentivo para hacer cambios, porque con su modus operandi ha obtenido un éxito extraordinario. Entonces, es el problema. Él ha hecho pre-campaña con sus 14 temporadas en el The Apprentice, ¿no? Sentado detrás de una mesa, tomando decisiones, perfectamente iluminado, perfectamente peinado, que es difícil, y la gente, claro, en esta audiencia es muy sofisticada y dice, es un reality show, pero para la gente es televisión. La gente no distingue en televisión de calidad y contenidos, no, es televisión. Y se le ha visto actuando, y en ese sentido es coherente, ¿no? El otro día había un comedian, un humorista americano que decía que para un político que cumple lo que promete tenía que ser Trump, ¿no? En ese sentido, pues estamos en un ciclo político completamente diferente, basado en la posverdad, donde la gente, los hechos, el Excel, los números, las cuentas, no les importa un pito. Y entonces son otros factores, y Trump pues se ha apalancado en esa situación y ha sabido pues transformar eso en una mayoría suficiente en el colegio electoral. José María. Yo creo que una manera sintética de entender a Trump, lo dijo muy bien David Brooks hace unos meses aquí en Madrid, es que es una respuesta muy equivocada a una pregunta acertada, y es la pregunta de cómo se vuelve a unir el país, un país muy polarizado, un país en el que hay una parte de la población que quiere soluciones inmediatas, radicales, porque siente que el futuro ya no es lo que era, ¿no? Que tiene esa sensación de pérdida de fe en el progreso, que empieza a tener problemas con identidades muy diversas, como las que conforman Estados Unidos, ¿no? Y otra manera también que explicaba muy bien Brooks a la figura de Trump es el último de un ciclo de la mid-generation, ¿no? Del narcisismo máximo, los valores del 68 con el dinero de los 90, ¿no? La transgresión más la capacidad de llevarla hasta sus extremos en términos de medios para practicarla, ¿no? Pues yo creo que también hay que decir que Estados Unidos está en un momento económico muy favorable, por lo menos las cifras globales, otro tema es la desigualdad interna, y que Trump sí ha hecho dos cosas que por lo menos mantiene a su
Partido Republicano, con interrogación, porque no es realmente su partido, es un partido que él ha tomado, ¿no? Podría haber hecho lo mismo si hubiese habido hueco con el Demócrata, pero al Partido Republicano le ha dado dos cosas. La reforma fiscal, ha hecho una agenda claramente corporatista, de favorecer intereses muy concretos del mundo corporativo, y le ha dado algo de lo que no se habla, por este efecto de distracción que tiene su manera de gestionar la política, nada menos que pues, casi un centenar de nombramientos judiciales en el ámbito federal, incluido un nombramiento muy importante en el Tribunal Supremo, Neil Gorsuch, que es algo fundamental para una parte del Partido Republicano. Entonces, con esas dos realizaciones, Trump sigue haciendo lo que le interesa, que es la conexión con su base, el intentar aumentar su popularidad, el buscar el aplauso desde su estudio de televisión. Es decir, no hace nada distinto de lo que hacía cuando producía la serie El Aprendiz. Entonces, ahí también hay que hablar del Partido Demócrata. El Partido Demócrata tiene una oportunidad ahora en otoño, en las midterms, de ganar por lo menos la Cámara de Representantes y de empezar a hacer una oposición que sea creíble y que tenga un mensaje de alternativa a Trump, ofreciendo pues, las cosas que reclama buena parte de la población, ¿no? ¿Cuál es la tentación en la que puede caer el Partido Demócrata? Volver a hacer un tipo de política, pues eso, un populismo desde la izquierda, ¿no? Igual que ha habido un populismo desde la ultraderecha, pues responder con un populismo, volver a tener fe en que un Bernie Sanders puede ganar las elecciones, y eso sería un hueco para que el ciclo presidencial de Trump se alargase otros 4 años más. En este ajuste de cuentas, a mí lo que más me llama la atención, o una de las cosas que más me preocupan, es el precio que la gente que participa en este ajuste de cuentas está dispuesto a asumir. A mí me parece increíble el desmantelamiento de la reforma sanitaria. ¿A quién va a perjudicar? Pues claramente a buena parte de esta base de desafección y de gente que tiene todas las de perder en la globalización o en la crisis, etcétera. La reforma fiscal es claramente regresiva, no se puede interpretar de otra manera, ¿no? Siempre, si lo abrimos el foco, Brexit, o sea, el precio que por satisfacer, llevar a cabo este ajuste de cuentas colectivo, esa parte que hace posible ganar un referéndum por un mínimo o ganar en el colegio electoral, están dispuestos a pagar. ¿Y cómo se descuenta? ¿Y cómo no se tiene, no se valora? No hay una sensación de cálculo. Realmente prefiero desahogarme a avanzar mis intereses, ¿no? Esto es lo que me parece más problemático del momento político que nos has Pues no, porque yo creo que es un poco lo que tú decías, la posverdad, ¿no? Que está en el sentimiento colectivo, pensamiento colectivo, interés colectivo, cosas que en realidad no son las reales, ¿no? Y es por eso que nosotros no pensábamos que iba a haber un Brexit, lo hubo, pero luego del Brexit, ¿qué ha pasado? Como que todas las partes están... ¿Cómo lo hacemos? Porque ya se aprobó, pero es que sí nos va a afectar, ¿no? Y así el NAFTA o incluso el Tratado de Libre Comercio de México con Europa, ¿no? Entonces, Alejandro, le quería yo preguntar, bueno, México está viviendo un momento electoral sin que digamos quién está a la alza, quién está a la baja. Hay 3 posibles presidentes nuevos. ¿Cómo tendría que ser, crees tú, la postura del nuevo presidente de México en este momento de relaciones? Y si algo de lo que se hizo en este sexenio ha hecho que este momento sea más complicado o más crítico. Bueno, yo creo que digo, a reserva de los resultados, Claro. pero yo creo que hay dos cosas que me gustaría plantear. Una es que, digamos, de aquí al final del periodo de gobierno de Peña Nieto, van a buscar de todas las formas dejar
cerrado el Tratado de Libre Comercio, porque ni a Peña Nieto le interesa dejarlo abierto, pero a Trump creo que es al que menos, ¿no? O sea, porque si llegara al menos dos de los aspirantes, uno sería Andrés Manuel López Obrador y el otro Anaya, no sé cuál sería, digamos, el cierre que a Estados Unidos más le interese y más le convenga, que a final de cuentas muchas cosas acaban siendo impuestas en este tipo de acuerdos, y el candidato del PRI creo que es el que les daría más, ¿no? Pero aún así no hay claridad sobre si este personaje puede tener posibilidades, cuando menos hasta ahora, ¿no? O sea, de acuerdo a las cifras que hasta ahora se están ofreciendo las encuestas. ¿Cuál tendría que ser la posición de México? Bueno, la verdad es que México ha perdido perdió mucho de su esencia en su política diplomática, que era referencia en América Latina, pues coincidentemente más o menos a partir de la transición. Cuando llega el PAN, se empiezan a desmoronar como que esos cimientos que había mantenido el PRI casualmente, ¿no? Y entonces ha sido una política bastante errática, primero con Fox y luego con Felipe Calderón. Por ejemplo, México siempre jugó ese juego a dos bandas entre la relación con Estados Unidos y la relación con Cuba, y entonces a Estados Unidos digamos, mantenía un mejor acuerdo con México, porque México sabía jugar esa otra carta de Cuba, ¿no? Pero bueno, Vicente Fox cerró esa posibilidad y yo creo que se empezó allá a desmoronar. Entonces yo creo que México tiene que replantear un poco el tema de su política exterior, un poco eso de robustecerla. Siento que ahorita está posicionándose en ciertos temas un poco más al dictado de Washington, más que una posición de conveniencia propia de México, como desacreditar al líder coreano, y lo hacen después de una visita del canciller a Washington, o la posición de repente que tuvo con Venezuela, ¿no? O sea, cuando México se había mantenido como un poco al margen, digamos, sí desacreditando las acciones en contra de la población del gobierno de Maduro, pero de repente fue demasiado ofensiva su posición, ¿no? Que no es habitual eso en México, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene que haber un replanteamiento, y particularmente en el caso de relación bilateral con Estados Unidos, los esquemas que tiene, digamos, el presidente Peña Nieto hasta ahora, o sea, su talante político, que es muy priista, muy del viejo PRI, pues no sirve para tener una relación con Trump, ¿no? Entonces ahí tiene que haber otro tipo de relación. México no ha trabajado el tema de sus vínculos con las ciudades, por ejemplo, que algunos expertos en temas de diplomacia y todo eso han sugerido que México, si tiene tan mala relación con la Casa Blanca, pues establezca vínculos de buenos acuerdos con aquellos estados de la Unión Americana y con aquellas ciudades con los que sí hay un buen trato, y digamos, no centralizar todo exclusivamente en Washington. Vertebrar más. Exacto. Ante eso, ¿qué piensas, Pedro? Te veo escéptico. No. Yo es que estaba viendo, preparando un poco este seminario, estuve viendo las cifras del Pew Research Center
las del 2009 y las del 2017, ¿no? Y cómo efectivamente cambia por completo la percepción de Estados Unidos, como hay una gran mayoría, lo mencionó el avanzado José, hay una gran mayoría de la población de México que empieza a tener más del 60%, una opinión positiva de Estados Unidos. Ahora es exactamente inversa, hay más de un 60% que tiene una opinión negativa. Pero para mí lo problemático es que hay otros porcentajes que no cambian. Como entre el 57 y el 55, que es en el último año, de los mexicanos piensan que en Estados Unidos hay más oportunidades, se vive mejor. Y como hay un invariable 33% que se iría, si pudiera, a Estados Unidos. Un 33% son 42 millones de personas. Ha bajado un poco los que se irían sin papeles, lo arriesgarían todo, del 18 al 13%, pero todavía hay casi 20 millones de mexicanos que incluso se declaran dispuestos a ir a marchar a Estados Unidos en estas circunstancias. Es decir, que sí, la percepción cambia, las élites, la opinión, pero yo creo que estos porcentajes subyacentes, a lo mejor vosotros los podréis explicar mejor, me parece que son también muy determinantes, ¿no? ¿Qué política de inmigración puede acomodar a un vecino en el cual el 33% de la población quiere saltar el Río Grande? ¿No? Sí, no, o sea, digamos que efectivamente, o sea, y te digo, o sea, yo creo que es incluso pues, natural que cualquier país busque reforzar sus fronteras. O sea, no lo estamos viendo en México y Estados Unidos, lo estamos viendo en todo el mundo. O sea, sí. Los flujos están totalmente disparados, ¿no? O sea, esa parte es entendible. La otra también es que en México hay un crecimiento de la población que está en extrema pobreza. O sea, es evidente que sí, los acuerdos comerciales han venido a traer una serie de bonos, ¿no? Positivos, pero otros que son a la inversa, ¿no? O sea, hay 50 millones casi de personas en distintos rangos de la pobreza, ¿no? Entonces, digamos que también esa otra parte México la ha descuidado, ¿no? O sea, de robustecer, digamos, los mecanismos de sobrevivencia o de buen estado de la economía de la gente, ¿no? Y se ha beneficiado mucho el tema, o sea, México se volvió como de repente muy moderno en tema de no sé cuántos acuerdos comerciales habla México, más de 40, entonces nos ponemos como un país súper moderno. El problema es qué tipo de acuerdos establecemos, o sea, y que hay acuerdos que lo que están haciendo es pues, empobreciendo a la gente, ¿no? Nos han aplaudido mucho las reformas de Peña Nieto. Ahorita estamos, se está pagando cada vez más cara la gasolina, o sea, digamos que la apertura estuvo genial para las grandes empresas, para los grandes intereses globales, eso está perfecto. Pero las reformas no están generando, digamos, ningún tipo de beneficio, ¿no? Por el contrario. Entonces, y tenemos a una petrolera que era nacional, que está casi desmantelada, o sea, muy desmantelada, ¿no? Entre temas de corrupción, entre que hay ciertos rubros que se han ido dejando, ¿no? Donde no hay reinversión. Entonces, digamos que parece que hay una especie de desmantelamiento de ciertos aparatos y que no hay ninguna retroalimentación en beneficio de la gente, ¿no? Entonces, digamos, eso hace potencial que mucha gente lo que diga es, pues, me voy a otro país, ¿no? Y la tradición en México es, pues, irse a Estados Unidos. O sea, tenemos una relación de migración
silos, ¿no? Y de trasiego de productos por conveniencia de los dos países, porque no solamente siempre se pone como México como el malo que viene a traficar. O sea, bueno, pues si en Ciudad Juárez se producía el whisky en la época de la prohibición, pues era el que se consumía en Estados Unidos porque había un mercado, ¿no? Y porque lo querían. O la candelilla para las velas en la región del desierto de Texas, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, o sea, digamos que son dos fenómenos que se da, el fenómeno interno en México, el fenómeno interno en Estados Unidos y pues unas políticas a nivel diplomático poco acertadas, ¿no? De los dos lados. Y yo agregaría, antes de darte la palabra, un factor emocional, o sea, México y Estados Unidos tienen una relación amor-odio, pero muy, muy acendrada desde hace muchísimos años. Y hay gente que no necesariamente tiene que tener una familia del otro lado que le indique que se vive mejor. Hay eso en el imaginario colectivo, ¿no? Y eso pesa mucho. Estaba pensando que Estados Unidos y México son los dos grandes países del español, ¿no? Además, Sí. Y que eso también es muy importante, reflexionar sobre esa identidad cultural tan profunda que permea, que comparten, ¿no? Los dos países de América del Norte, ¿no? Pero también estaba pensando que Europa hoy no puede dar lecciones a nadie sobre gestión de fronteras, ¿no? Porque la crisis migratoria y la manera de gestionarla tan caótica, tan desordenada, pues ha hecho que haya más tensiones que nunca entre los miembros de la Unión Europea, más aún que durante la crisis del euro, ¿no? Pero si algo yo creo podemos aprender de cómo Europa intenta gestionar a un aliado, como es Estados Unidos, con el que también hay muchísimos intereses compartidos y valores de fondo, ¿no? Y esto es innegable, es una mezcla peculiar que probablemente funcionaría, y ustedes conocen mejor, por supuesto, que nosotros, con mucha más profundidad, la política mexicana, pero que funcionaría también en esa relación de vecino, y es, por un lado, un pragmatismo máximo, y ahí yo creo que hay que subrayar la importancia del libre comercio, de la relación económica, con los equilibrios y con también, por supuesto, todos los mecanismos necesarios para que redunde en beneficio de la mayoría de la población, pero el libre comercio empíricamente está demostrado que crea empleo, que aumenta la competitividad, y ahí Europa en ese sentido está haciendo todo lo posible para mantener esa relación con Estados Unidos, para evitar los aranceles, para no entrar en una guerra comercial. El ejemplo máximo de pragmatismo ahí, por supuesto, no es Europa, es China, ¿no? Y por otro lado, una defensa de principios cuando es necesario alzar la voz y hablar de derechos fundamentales, hablar de valores que definen quiénes somos, ¿no? Tanto como mexicanos como europeos, ¿no? Y ahí yo creo que el ejemplo de Angela Merkel en nuestro caso es muy positivo, ¿no? Yo me pregunto, en un escenario en el que México está pasando un momento difícil con Trump, que le amenaza no solo en el tema migratorio, en el tema económico, y en un tema, ya que estás hablando de valores fundamentales, pues es en un tema tan simple de autoestima como desprecio, ¿no? Si puede encontrar en Europa un aliado que le ayude a mitigar esa crisis. Yo creo que lo tiene. Yo creo que lo que es la política europea hacia Estados Unidos tiene este componente de pragmatismo, porque es bueno para el conjunto de la relación mantener todos los lazos posibles, pero también de poder decir, como se le dice a un aliado, ¿no?, las cosas que son necesarias para seguir defendiendo valores básicos, ¿no?, de tu identidad, de la proyección de quién eres tú en el mundo, y eso incluye, por supuesto, yo creo, la relación de Estados Unidos con toda Latinoamérica. Yo creo que hay España, pero el resto de los países europeos están hablando con claridad, con franqueza, y por supuesto por los canales necesarios, ¿no?, para hacer llegar esos mensajes. Es cierto, y esto no es una broma, que cada vez alrededor de Trump quedan menos adultos en la habitación, ¿no? Pero con los que sí están todavía,
pensando en Mattis, en Kelly, en McMaster. Yo creo que esas conversaciones son posibles y tienen lugar, ¿no? Pedro. Has mencionado a 3 generales, ¿no? Sí. Esto es otra historia. El otro día vi una metáfora que me pareció genial. Dice, cuando tú tienes un martillo, todo a tu alrededor te empieza a parecer un clavo. Eso decía Bob Kagan. Me gustaría preguntaros, ¿a quién le está haciendo la campaña presidencial en México, Trump? ¿Cómo percola todo esto? ¿Cómo se destila en el juego político en México? Mira, ha habido algunos comentarios así, un poco de pasada, digamos. Yo creo que abiertamente no es un tema que estén hablando, pero, perdón, públicamente, pero sí es un tema que evidentemente a ellos les interesa, ¿no? Yo creo que el canal está como muy clarito, ¿no? O sea, Meade, el candidato del PRI, bueno, que respalda el PRI, aunque el tipo no tiene pues nada de priista. O sea, él estuvo en gobiernos del PAN y luego del PRI, ¿no? Digamos que es hechura del ITAM, del Instituto Tecnológico, ahorita se me fue el nombre del Autónomo, exactamente. Y ha sido compañero de Videgaray desde entonces, ¿no? Entonces ahorita el hombre fuerte del gobierno de Peña Nieto es Videgaray. Y es al que Jared Kushner puede meter a la sala oval pasándose todos los protocolos, ¿no? O sea, yo creo que viene por ahí. O sea, yo creo que el candidato de ellos, me da la impresión, es Smith. O sea, al del PAN no le veo que tenga así ningún tipo de vínculo particular con ellos o que les interesara. Y pues Andrés Manuel López Obrador creo que es el que menos, ¿no? O sea, Meade es un técnico, ¿no? Que tendría, digamos, mejor relación con ellos, con Washington, quiero decir. Entonces yo creo que por ahí va la jugada, es mi impresión personal. Bueno, en realidad, aunque han habido precampañas, las campañas apenas se dan y todo puede modificarse de un momento a otro, ¿no? Pero yo coincido con Alejandro. Yo creo que con quien ellos tendrían mejor posibilidad de interlocución sería con Pero él. cada vez que Trump pronuncia la palabra Mexicans, ¿qué candidato suma posibilidades? No lo sé, la verdad. No se puede establecer... Bueno, al menos no sé si se haya medido, digamos, eso. Yo, francamente no lo sé. Pero por otro lado, más allá de que Trump tenga sus permanentes desaguisados con Peña Nieto, aunque luego diga que es un excelente amigo y que tal, internamente yo creo que eso no le suma a Meade. O sea, yo creo que le resta mucho. O sea, porque yo creo que la gente se pregunta, pues con Meade, nos van a aplastar igual que nos aplastan ahora con Peña Nieto, ¿no? Sí, yo creo que va por ahí. O sea, internamente yo no creo que una mención de Trump le ayude a este señor.